Muy buenas noches. Esta es la clase entre semana, que así es como le denominamos, la clase entre semana que corresponde al grupo de noveno ejecutivo y esta es la materia de proyecto profesional. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el sábado pasado. Y justamente uno de ustedes me está preguntando si la clase va a ser grabada el día de hoy. Sí, creo que voy a estar haciendo la grabación de las clases porque les viene bien para que la puedan ver cuando ustedes tengan oportunidad. Vamos a hacer justamente vamos a terminar de ver el tema de pensamiento sistémico. Inmediatamente después vamos a ver la parte de cómo ser disruptivos, que es una de las cosas que hoy en día necesitamos más. Quiero comentarles que he estado leyendo sus proyectos y la verdad es que me da mucho gusto que tengan claridad. Hay algunos que tienen incluso no solamente claridad, sino que están poniendo ya fechas muy específicas para la realización de sus metas. Y lo que me da mucho más gusto es que las metas no solamente son metas profesionales, sino que también han hecho una introspección bastante interesante y han puesto metas personales, lo cual es todavía más enriquecedor porque, como lo hemos dicho en varias ocasiones, esta materia tiene la finalidad de que no solamente nos enfoquemos en otras empresas y hagamos análisis a veces hasta concienzudos y bastante profundos que han sido de mucha utilidad, independientemente de si la empresa huésped es nuestra o es en la que trabajamos o es un proyecto que tenemos para emprender, sino que en esta ocasión es mirar hacia adentro y poner muchas de las herramientas que hemos aprendido a lo largo de la carrera, ponerlas en práctica. Y una de las partes más importantes también de la materia de proyecto profesional y personal es encontrar para qué somos buenos. En este sentido, hace rato justamente estuve en una charla de Eduardo Tafolla. Eduardo Tafolla es un empresario cachanilla, ya tiene 65 años. ¿Y por qué digo ya tiene 65 años? Porque durante muchas veces en su vida ha pasado por distintas crisis económicas. Entonces, hace rato estuvo en una charla en Coparmex y habla de esta última crisis, es decir, la pandemia, que obviamente ha llevado a muchas pequeñas empresas como la de él a cuestionarse y a tomar un respiro y a partir de ahí empezar otra vez a definir. Me gusta mucho, me parece muy interesante, sobre todo porque la manera en que él lo habla es muy clara, se las voy a dejar para que la puedan ver. Les voy a pasar el link, seguramente el sábado en algún momento lo vamos a revisar, porque me parece que hay que tomar en cuenta muchas de las cosas que él hace. ¿Por qué me gusta lo de Eduardo? Porque aparte es mercadólogo, entonces es un mercadólogo que tiene bastantes años y conoce muchas empresas aquí en Mexicali, ha perdido muchos clientes, ha ganado muchos otros, pero también está yendo hacia la parte digital de una manera forzada, si lo quieren ver así. Antes Eduardo ni siquiera tomaba una videollamada, siempre había que verlo, lo conozco personalmente, había que verlo en su oficina a determinada hora, era bastante solemne para las reuniones y hoy en día ha transformado todo su negocio desde el home office, que a él le ha costado bastante trabajo porque también es una persona muy controladora con su equipo, ha dejado de ser un jefe, se ha convertido en un líder, pero también la manera en cómo ha actuado para buscar clientes, para prospectar, para tener un acercamiento, para generar interés, para entregar conocimiento antes de una cotización, son cosas muy interesantes que nos vienen bastante bien de una persona que tiene muchos años, sobre todo que tiene ya 2 empresas y que justamente estaba encontrando soluciones interesantes en esta época de pandemia y me gusta porque él inicia precisamente con una introspección y a partir de ahí va como dio el vuelco en toda la empresa y ahora tiene una nueva forma muy estructurada, muy basada en el proceso, pero también bastante realista a lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, ¡ay! ¿Cómo estás? No sabía que estabas aquí, Juan Pablo. Buen día, profe. ¿Cómo Buenas estás? noches. Bien, bien. Qué bueno. Hablando de, mira, Sí, qué bueno verte. No sé si estabas escuchando lo que dije porque no te había visto que habías entrado. sí, lo del muchacho este, no escuché muy bien el nombre, pero
¿Cuál muchacho? Juan Pablo tiene 65 años, se llama Eduardo No, Tafoya. Ya Eduardo bueno, sí Tafoya. es muchacho porque sí se ha subido muy rápido esta ola de la tecnología. Y qué bueno que estás, porque entonces vamos a ver un tema que estuvimos revisando el sábado y vamos a terminarlo para completar. Es muy importante este tipo de temas porque nos ayuda a ver una película completa en vez de solamente encontrar un problema y considerar que no tiene más impacto más allá del que nosotros le estamos viendo. El sábado estuvimos hablando de esto, se llama pensamiento sistémico. ¿Has escuchado hablar de él? No, la verdad no. Ah, no te preocupes. Entonces, rápidamente te voy a compartir, porque esta clase es mucho más corta, pero no importa, si quiero tenerla, te voy a decir por qué. Porque, aquí está. Porque me parece importante, sobre todo, eh, ahora que ya estamos viendo el proyecto personal y profesional, lo más interesante es empatarlo, es decir, yo desde mis cualidades y desde mis fortalezas, desde mis talentos, ¿cómo puedo apoyar ya sea mi parte de un emprendimiento o al interior de una empresa, a lo mejor para la que esté trabajando? Y sobre todo en esta época tan complicada. De hecho, el sábado les voy a dejar que vean la parte de Eduardo y vamos a investigar cómo está el mercado laboral, cuáles son las nuevas competencias que está requiriendo el mercado laboral, eh, para terminar justamente con un ensayo mucho más realista de la situación que estamos pasando. ¿Ya estás viendo la diapositiva? Sí, ya, ya. Bueno, pues mira, el pensamiento sistémico justamente lo que dice es que tenemos que hacer una percepción mucho más realista, pero en una totalidad. Es decir, contemplar que a lo mejor en algún momento tenemos un problema dentro de una empresa o dentro de un país incluso, ¿no? Porque ahorita vas a ver cómo hay varios ejemplos que aplican tanto al interior de la empresa como a situaciones mucho más amplias, más complicadas. Entonces, el pensamiento sistémico se contrapone al método científico que analiza cuestiones muy particulares, mucho más centralizadas, más específicas. El pensamiento sistémico dice, sí, a lo mejor ese es el problema que estamos viendo, pero quizás lo detonó algo mucho más allá que esto y la implicación de no resolver eso que está más allá y solamente enfocarnos en este poquito puede resultar muy grave, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico como tal, lo que nos dice es hay que ver la película completa, es decir, hay que revisar, por ejemplo, la empresa de manera muy especial para nosotros en su totalidad, no solamente de considerar si un área está fallando o si a lo mejor un producto no está siendo el idóneo. Tenemos que revisar qué pasa al interior de la empresa y después a ti te va a tocar ya el upgrade, porque el sábado estaba buscando ejemplos y dije, claro, una empresa y sobre todo pensar en pensamiento sistémico es como pensar en el cuerpo, ¿no? Cuando a lo mejor dices, ay, me duele la cabeza, es un problema de la cabeza. No, la gran mayoría de las veces en la cabeza y el dolor de cabeza o la temperatura o algún tipo de reacción son consecuencias de un síntoma de algo más, de que posiblemente algún otro órgano no esté dando el funcionamiento, esté teniendo problemas. Entonces, simplemente enfocarnos en, por ejemplo, pues tómate 2 aspirinas y se te va a quitar el dolor y ya resolvimos el problema, pues no es cierto. Entonces, eso es lo que nos dice el pensamiento sistémico. Hay que ir más a profundidad, no hay que buscar culpables, más bien hay que buscar dónde está lo que está fallando, darle solución a eso y porque evidentemente vamos a tener un beneficio en cadena. Entonces, vamos a ver el beneficio y obviamente va a llegar a este problemita que en un momento estábamos viendo. Dolor de cabeza. Pues no, no son aspirinas. Posiblemente tengas un tema depresión, o sea, de presión arterial, de una alta o baja en la presión arterial y por eso te duele la cabeza. Un problema de depresión, o sea, ahí sí de depresión de estado anímico. Puede ser un problema de gastro, del estómago, de todo el sistema gastroenterólogo. Puede ser un tema de un problema al interior de la cabeza que va más allá de un simple dolor de cabeza. Pueden ser muchas veces, la gente confunde, y ha sucedido mucho, la gente confunde un dolor de cabeza con
neuralgia mucho más severa que obedece a lo que comes, la luz, los cambios de luz, etcétera, etcétera. Entonces, el pensamiento sistémico, eso es lo que nos dice. ¿Y por qué queremos que ustedes tengan este pensamiento sistémico ya que están a punto de salir? Precisamente para que veas la película completa, el bosque entero, así es como creo que esa se le conoce. O sea, hay que ver el bosque y no solamente un árbol, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Eso es pensamiento sistémico. Ahorita voy a enseñarte unas reglas que son importantes. No, ninguna, profe. Todo muy Perfecto. claro. Sí, y en realidad a recursos humanos lo que se le pide justamente es eso. Y cambia, fíjate, pensamiento sistémico ahora nos obliga a pensar en capital intelectual, no solamente en mano de obra, porque lo que queremos es entender que la empresa es como un cuerpo humano. El cuerpo humano posiblemente si piensas en el cuerpo en general, posiblemente hay órganos de los cuales puedas prescindir y conserves la vida, ¿no? Por ejemplo, si te quita un riñón, el otro te funciona y puedes conservar la vida. Si te quitan un pulmón, igual lo mismo, a lo mejor te pueden amputar un brazo y el cuerpo de una u otra forma se adapta, a lo mejor no en su máxima funcionalidad, pero de que vives, vives. Pero hay órganos que son esenciales, ¿no? Y no solamente es el corazón, es el cerebro, sino también un hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en recursos humanos, hay que considerar precisamente un cuerpo humano. De hecho, las organizaciones son como cuerpos humanos, o sea, son organizaciones vivas. Cada área da una función al interior y tiene una razón de ser, así como el órgano, el hígado tiene una función, el riñón tiene otra, el corazón otra. Lo mismo pasa al interior de las empresas. Entonces, los estudios y los análisis hay que verlos justamente así, como si fuera un cuerpo humano. De hecho, Luis mencionaba mucho, Luis es tu compañero que trabaja en la gasolinera, ¿no? Chevron, sí. Ajá. Ah, pues por ejemplo, Luis mencionaba eso y decía, es cierto, profe, antes nosotros igual, o sea, por ejemplo, pusimos un ejemplo bastante burdo. Ah, pues es que no se vende, no hay ventas y pues es que el cliente está enojado y ya no viene, ¿no? Entonces él dijo, no, fíjese que también así nos empezamos a nosotros a entrenar, a pensar de otra manera, es un pensamiento sistémico. Dice, no me acordaba que así se llamaba. Entonces lo que empezaron a hacer son análisis de por qué la gente ya no iba a comprar. No obedece solamente al que el despachador lo está teniendo bien o mal. Uy, obedece a muchas otras cosas. Entre ellas, a lo mejor el precio de la gasolina, a lo mejor hay otra estación de la misma Chevron que está en otro lugar. Y así fue. De hecho, comentaba que también este tipo de pensamiento empezó a darse en cascada. Es decir, los primeros que empezaron a generar estos cambios de pensar distinto y no solamente echarle la culpa al de ventas porque no está vendiendo o al que te despacha, el despachador que no te está llenando el tanque de gasolina, es mirar desde arriba qué es lo que está sucediendo. Y en este caso, lo más importante del pensamiento sistémico es que justamente el gerente empieza a ver las cosas de arriba y empieza a tener un análisis mucho más global y a obligar a los demás, incluso a tu mismo compañero Luis, a pensar de esa manera, ¿no? Entonces, a él le gustó mucho porque encuentras, no buscas, pues solamente tal gasolinera y el despachador es el que está mal, tache, sino buscas soluciones que tengan que ver con toda la corporación. Y así fue como dieron que muchos, cuando hicieron un análisis más concienzudo, se dieron cuenta que no es que estuviera una estación vendiendo menos, sino que muchos mismos clientes estaban optando precisamente por otra que les quedaba más cerca. Entonces, al final del día, de todas maneras, Chevron se estaba llevando la misma cantidad de dinero del cliente, nada más que estaba cargando en otra estación que le quedaba más cerca. Entonces, no obedecía que lo tratara mal la persona. No había que ir a cortar cabezas, ni a hacer comentarios dolorosos de el mal servicio y aquí ya no viene. Y eso, cuando se hace de una manera estructurada, es mucho más fácil que entiendas y que la gente también esté acostumbrada a ver cuál es la causa-efecto, que no es inmediata, sino que obedece a lo mejor a algo mucho más grande. Entonces, pudiéramos pensar en pensamiento sistémico, no vamos a hacer un esquema así, pero haz de cuenta que, por ejemplo, el tema de software libre tiene muchas variables, tiene muchas vertientes y pensar en pensamiento sistémico
implica todo esto, ¿no? O sea, implica desde cómo hay una serie de valores, hay gente que lo hace y obviamente eso tiene mejoras en la calidad de otros que utilizan las aplicaciones que son libres para beneficio de otros consumidores y así si te fueras en una reacción en cadena encontrarías un mapa conceptual como este que va mucho más allá de que si el software es libre, ay, qué bueno y que lo vamos a usar, ¿no? Entonces, es generar este tipo de análisis ahora que nosotros nos vamos a graduar para generar también desarrollos, pero sobre todo propuestas desde el punto de vista cuando estemos trabajando en nuestro propio emprendimiento o trabajando al interior de una empresa, tener una visión mucho más completa, no enfocarnos y no solamente ver un árbol, sino el bosque completo. Entonces, bueno, hay una serie de distintas características que te hacen pensar en pensamiento sistémico, valga la redundancia, que son distintas y que hacen ver las cosas de una manera diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, observa el todo, no solamente veas partes, que es un lenguaje circular en vez de un lenguaje lineal. O sea, por ejemplo, este sería un lenguaje circular, aunque ahorita lo estamos viendo en 2 dimensiones, y si lo pudiéramos ver en una forma tridimensional, veríamos que son muchos universos que están tocados por el mismo tema que se llama software libre. Nada más que aquí lo pusimos en un esquema. Pero si pudiéramos ponerlo a lo mejor en un esquema dinámico, veríamos que son muchos procesos, muchos involucrados, muchos usos, muchos usuarios, es decir, muchos actores en diferentes escenarios que están haciendo todo esto a la vez, ¿no? Entonces, por eso habla que mires desde la parte circular, no la parte lineal. Y hay una serie de reglas que obviamente lo que te hacen es reducir las ambigüedades o llegar a conclusiones muy sosas desde el punto de vista de que, pues el culpable es el de la estación de la Independencia y Periférico porque no atiende bien, ¿no? También contiene herramientas visuales para observar el comportamiento del modelo, es decir, vas generando algo muy semejante a esto. Y sobre todo lo que te dice es que te genera una manera muy diferente de pensar las cosas, ¿no? Yo les puse el ejemplo de esta materia, ¿no? La primera clase tú estuviste, otros de tus compañeros no. Entonces, si yo me quedo con un tema lineal, digo, bueno, pues yo tengo toda la autoridad para, pues no entraste en mi clase, pues falta, ¿no? No estás entregando, pues 5. Pero si vemos la situación en la que estamos, obedece a una realidad completamente diferente a la que antes teníamos cuando íbamos al salón. Entonces hay que entender que a lo mejor, por ejemplo, la esposa de Luis la estaban operando, entonces él ha estado en temas de salud que van mucho antes que la escuela, ¿no? Pero si solamente nos quedamos con que, pues Luis no entró, le pongo falta, no mandó el trabajo, le pongo 5 y reprobó, nos quedamos con algo muy lineal. Y no es que esté mal, pero imagínate que noveno cuatrimestre sucedan este tipo de situaciones, ¿no? O sea, serían bastante dramáticas desde el punto de vista de todo un esfuerzo para atravesar ahorita por una pandemia que es ajena a cualquiera de nosotros. Es decir, muchos no estamos en casa o digamos, no estamos yendo a la escuela no porque no querramos, sino porque hay una serie de circunstancias que nos rebasan. Pero aparte está su propia situación familiar, ¿no? O, por ejemplo, ese tipo de materias son bien complicadas darlas desde el punto de vista online, porque de una u otra forma, como lo comentaba la vez anterior, estar en casa y que te estén escuchando que quién eres y cuáles son tus objetivos en la vida, a veces no es tan sencillo, sobre todo si estamos en casas pequeñas, somos familias grandes y ya tenemos más de como 100 días confinados, pues ya hay muchos roces que sucedieron por cualquier cantidad de cosas, ¿no? Simple y sencillamente por la situación de incertidumbre en la que vivimos. Entonces, que tener un pensamiento lineal nos obliga pues, a ver más allá y decir, no, hay otras variables que hay que considerar. Hay otras circunstancias que yo no estoy viendo y tal cual, no las estoy viendo porque no las conozco, pero eso no significa que no existan. Por eso escribo, por eso les mando mensajes de, oye, no te puedes quedar, hay que mandar, mira, es tu último, el noveno, ¿no? Porque se vuelve todavía más complicada la situación en la que están a punto de salir. Entonces, por eso estamos pensando de una manera distinta, en donde lo que buscamos es el cómo sí se logre este objetivo.
Y bueno, entonces vimos diferentes leyes del pensamiento. Por ejemplo, los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer, ¿no? Lo que te comenté del tema de la caída de las ventas, o sea, la caída de las ventas no es un problema de hoy, pero muchas de la solución fue poner otra estación y eso tiene un impacto directo en la reducción de ventas de esta otra estación, sí, pero no es culpa de aquí, no, al contrario, sigue siendo un estándar porque la persona sigue comprando, entonces no perdimos al cliente, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas de los que hablamos el sábado, y es otra de las leyes, o sea, todo esto te obliga a tener un pensamiento sistémico. Cuando más se presiona el sistema, ¿no? Entonces decíamos el problema del hambre. El problema del hambre, cuando tú no te enfocas en dar una solución de raíz, lo que puedes decir es, pues dele comida a la gente pobre, ¿no? Pero no estás solucionando de manera momentánea algo. Sin embargo, esas personas muchas veces pues van a seguir creciendo y pues hay que seguir alimentándolas. No estás resolviendo el problema. Más bien estás generando algo mucho más grande, estás generando mucho más presión. Porque además somos seres de costumbres, entonces nos vamos a ir acostumbrando a que pues no tenemos que trabajar para que alguien nos dé de comer. Entonces, lejos de esforzarnos, vamos a querer tener la mano estirada y que caiga la comida. Y eso cada vez va generando más presión, porque el día que no haya comida, pues vamos a levantar todos la voz y no es que nos levantamos en armas. Por ejemplo, aquí la conducta mejora antes de empeorar. Todos estos son focos rojos que hay que tomar en un tema si no vemos un pensamiento sistémico. Lo que decíamos hace rato de la aspirina. A lo mejor la aspirina pues te puede solucionar un dolor de cabeza y te sientes bien. Pero el problema no está en el dolor de cabeza. A lo mejor tienes un tumor cerebral. O a lo mejor tu problema es un problema, no sé, del hígado, pero pues te genera dolor de cabeza como una alarma. Entonces, si te tomas la aspirina, pues de momento dices, no, yo creo que sí era dolor porque ya se me quitó. O sea, sí hay o sea, sí hay una mejora inmediata, pero no es la solución. ¿Ok? El camino fácil lleva siempre al mismo lugar. Eh, Buscamos soluciones que a lo mejor ya nos han resultado y queremos que cuando la volvemos a utilizar nos vuelva a funcionar, pero las circunstancias han cambiado, ¿no? Y hay una como historia del borracho y la llave, que llega un borracho a su casa, trata de abrir la puerta y no puede, entonces dice, chin, perdí la llave. Entonces ve que hay una iluminaria, o sea, de estas, pues sí se llaman iluminarias las de las calles, y ahí empieza a buscar, ¿no? Entonces llega la otra persona y le dice, oiga, ¿lo puedo ayudar? Sí, sí, es que perdí las llaves de mi casa. Ah, ¿y dónde las perdió? No sé. ¿Y por qué busca aquí? Pues es que aquí hay luz. Entonces nos reíamos de esta historia el sábado, pero muchas veces es lo que hacemos. Creemos que tenemos ya una solución porque en algún momento sí funcionó y porque tuvimos unos resultados, creemos que puede volver a replicarse y no es así, ¿no? Otro de las leyes del pensamiento es la cura puede ser peor que la enfermedad. Por ejemplo, y seguíamos con los mismos temas. En este caso, por ejemplo, existen muchos problemas sociales en donde el gobierno trata de mitigar el hambre y creemos que esa es la solución. Sin embargo, cada vez vamos a necesitar más alimento de gente que estamos mal acostumbrando y que no estamos educando, es decir, no le estamos entregando opciones para que se pueda educar, no le estamos entregando oportunidades para que pueda estudiar, no le estamos entregando oportunidades para que haya fuentes de trabajo cercanas y la gente se pueda desarrollar y ganarse la vida. Creemos que estamos solucionando algo, pero en realidad estamos generando un problema mucho más grave, ¿no? Entonces, estas son algunas de leyes del pensamiento sistémico que vimos el sábado pasado y estas son nuevas, ¿no? Lo más rápido es lo más lento. Y volvemos a otra fábula de la liebre y la tortuga. Y aquí les voy a contar la historia porque esta es bien interesante. En la época en que Panam estuvo en los 60 en Estados Unidos, de hecho llegó a ser la aerolínea más grande de Estados Unidos en algún momento. Creo que todavía en Netflix hay una serie que se llama Panam porque realmente revolucionó muchos de los estándares en cuestión del servicio al cliente desde el punto de vista de las aerolíneas.
Entonces, surgió una empresa, fíjate bien, esta fue de las primeras aerolíneas de low cost en Estados Unidos que se llamó People Express. People Express surge y empieza a dar precios sumamente económicos a muchos de los clientes. Incluso le empieza a ganar el mercado a Panam, ¿no? Entonces, los directivos de ventas van con el presidente y director general y dicen, tenemos que hacer algo, hay que reaccionar, o sea, hay que poner precios más bajos, no sé, o 2 por 1, ofertas, descuentos. Y el director de Panamá en su momento lo criticaron mucho porque fue así de, ¿y por qué tenemos que ir nosotros a la velocidad de People Express? Pues porque no está ganando el mercado. Y él dijo, él conocía bien su chamba, ¿no? Entonces decía, miren, o sea, tener una aerolínea no es como tener un puesto de tacos, ¿no? O sea, de entrada para comprar un avión, o sea, se involucra muchísimo dinero, la turbocina, el transporte, los derechos de aeropuerto, es decir, hay muchas cosas antes para que una aerolínea pueda tener un nivel de rentabilidad como el que nosotros ya tenemos. O sea, ellos están siendo nuevos en el mercado. Le decían, pero ¿qué parte no entiende que nos está comiendo el mercado? Y él decía, no se preocupen, no se preocupen, la manera en cómo está creciendo People Express, que es demasiado rápido para el tipo de mercado, va a ser que entre ellos mismos tengan problemas porque no van a poder saber qué hacer y cómo administrar un crecimiento tan rápido en un tema de aerolínea. Entonces muchos se fueron con, ya valimos coche. Pero la realidad y la historia es que le dieron la razón al CEO de Panam y porque evidentemente People Express, así como subió como la espuma, en 2 años quebró. Y quebró precisamente porque no sabía cómo administrar el crecimiento. De repente tenía demasiados vuelos, tenía demasiadas personas que tenía que capacitar, aerolíneas, digo, perdón, azafatas, capitanes. Entonces, no supo cómo administrar a la gente, empezó a ver personas que no estaban en los vuelos, había menos azafatas, en algún momento había piloto, no había copiloto, o sea, empezó a tener muchos problemas de operación y obviamente de quedar mal con el cliente, que así como subió como la espuma, así quebró. Entonces, por eso se dice que lo más rápido no siempre, lo más rápido es lo más lento, ¿no? O sea, esta subida, este pum, sin saber cómo administrarse, una planeación estratégica también te puede llevar a la quiebra. ¿Y por qué sucede? Pues porque no hay pensamiento sistémico. Si hubiera un pensamiento sistémico, alguien hubiera dicho, momento, espérense, ¿cómo vamos a administrar estos 7 nuevas rutas que tenemos? O sea, eso implica que por lo menos haya 7 nuevos aviones, por lo menos, ¿no? Y eso implica que haya una tripulación de cuántos y que haya comida para cuánto. Y obviamente este cálculo que ahorita yo te estoy haciendo así bien, pero bien por encima, pues a nadie se le ocurrió. Entonces, es parte del pensamiento sistémico. Muchas empresas cuando dan este boom, este crecimiento tan explosivo, no lo saben administrar y tienden a quebrar. Otro de las leyes es la causa y el efecto no están próximos en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, lo que te comento, en el momento pensamos que la solución funcionó y vaya que funciona. De hecho, es muy popular, ¿no? O sea, que el gobierno entregue comida de manera gratuita a personas de bajos recursos. En su momento puede resultar bastante benéfico desde el punto de vista político. Sin embargo, a la larga lo que genera es mayor pobreza y sobre todo un descontento social terrible. No solamente por aquellas personas que en algún momento ya no van a recibir una despensa, sino también por muchas otras clases sociales que sí son las que están sosteniendo el país, ¿no? Porque recordemos que el gobierno no genera riqueza, lo generan las empresas. Ellos obviamente obtienen dinero a través de pues los impuestos que nosotros pagamos por muchas cosas, por ser empresas, por tener un auto, por el predial, por el agua, lo que tú quieras, pero en realidad el recurso viene desde otro lugar, ¿no? Entonces, por eso ahorita cuando surgió justo en esta administración el tema de que darle dinero a los ninis, ¿no? Muchos sí pusieron el grito en el cielo, porque ¿cómo estás avalando que alguien no quiera ni estudiar ni trabajar y aparte vaya a tener un ingreso? Siendo que a lo mejor muchos otros, por ejemplo, muchos de los fondos de emprendimiento, pues se cerraron.
¿no? Que dices, oye, es cuando, donde deberías apoyar a las MIPYMES, a las pymes, que son el grueso, que son más del 90% de las empresas establecidas en este país, que son las que están literal viendo de dónde sacan y rascando para sacar la próxima, pues, ¿para cuál nómina? Para pagar por lo menos la luz y la renta, ¿no? Y son las que ahorita pues están siendo mucho más afectadas, ¿no? ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No, todo muy bien, profe. Ok. Ujú. ¿Qué nos dice también el pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico nos dice que hay pequeños cambios que si son bien realizados pueden tener resultados mucho más grandes, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis mucho más concienzudo sin lugar a dudas. Pero volvemos a lo mismo, si pensamos en el cuerpo humano como un todo y si pensamos en la empresa como si fuese el cuerpo humano, es más fácil tener esta nueva forma de ver una situación al interior de una empresa. Y yo también el sábado les comentaba, no sé por qué, y yo creo que tiene que ver con un tema simple y sencillamente de idiosincrasia, pero al interior de una empresa siempre hay áreas que no nos gustan, ¿no? O cuando hemos trabajado en empresas ya medianas, si no es que grandes, hay áreas que pareciera que no son parte de la empresa, que pareciera que son la competencia, ¿no? Y son áreas que deberían ser incluso áreas son, más bien no deberían ser, son áreas funcionales, pero no funcionan así. Por ejemplo, recursos humanos, ¿no? O sea, un recursos humanos, luego para que te firme las vacaciones, o sea, es como de qué parte, o sea, están para precisamente eso, para darle un servicio al capital humano. O la parte de finanzas, por ejemplo, cuando se dedica a hacer revisiones, nóminas, facturas, que a veces tú necesitas la factura porque el cliente te dice, si no me manda la factura, no te puedo pagar. Y tú así de chin, mano, yo no genero la factura, pero ahorita le voy a hablar otra vez al de finanzas, ¿no? Y el de finanzas, no, aquí nada más facturamos los jueves. Pues por eso, mano, te la mandé para que me la facturaras hoy. Pues no sé, déjame ver, no encuentro tu mail. ¿No? Mándamelo y como no me lo mandaste en tiempo, hasta el próximo. O sea, ¿qué parte no entiendes de que si no cobramos, no se oye la caja registradora y peligramos tú y yo porque de aquí comemos? Entonces, por eso vemos el pensamiento sistémico como algo muy importante, ¿no? Se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias, y es lo que te comento, costos y calidad. Cuando tienes un buen pensamiento sistémico, hay forma de encontrar este balance perfecto en dos áreas, como son costos, es decir, reducir los costos, pero que no haya merma en la calidad de los productos, ¿no? Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños, ¿no? Y es parte de lo que te comento de la empresa, que la empresa hay que entenderla como un todo, y un todo puede ser muy diferente en unas áreas como en otras. Y aquí hay otra fábula que habla de los cuatro ciegos. Hay uno de los ciegos que dice, bueno, no conozco un elefante, vamos a tocarlo cada uno en una parte para que veamos cómo es. Y los otros tres le dicen, ok, me parece bien. Entonces uno agarra la trompa y le dice, ay no, esto es como una jirafa. Pero el otro está tocando la cola y dice, no, para nada, esto es muy raro, no sé, parece una víbora. Y otro toca la oreja y dice, no, 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 ni una cosa ni otra. Esto, no sé, es como muy extraño, es como una planta que se mueve. Y otro toca la piel y siente, la pierna y dice, no, 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 todos están muy mal. O sea, ni planta, ni víbora, ni jirafa. Esto es como un tronco, porque, o sea, es muy gordo y pesado y se siente firme. Si cada uno se hubiera quedado solamente con la versión, tendría una parte muy pequeña de lo que es todo un elefante. Entonces, esta fábula nos viene muy bien para entender justamente que la manera en como yo miro a la empresa y desde donde yo estoy es solo una visión muy pequeña, muy acotada. Precisamente para eso estamos estudiando este tipo de pensamiento, para que ustedes en el momento en que egresen tengan ya mucho más ejercitado el decir hay que hacer un pensamiento sistémico. No me puedo quedar solamente ni con la versión de la trompa, que no está equivocada, es correcta, es certera desde el punto de vista de quien solamente tocó la trompa. Pero no me puedo quedar solo con eso, porque también hay una pata, y también hay una cola, y hay una oreja, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice pensar de manera sistémica? Contemplar todas estas otras opciones que son válidas, que son verdaderas y sobre todo que te dan un punto de vista focalizado, sí, pero no el total, ¿no?
Y lo más importante de pensamiento sistémico, no hay culpa, no busquemos culpables, más bien tenemos que buscar de dónde se generó el problema, cómo impacta en todo el sistema y cómo se puede cambiar de tal suerte que volvamos a lo mismo. Pequeños cambios, grandes resultados. Entonces, el pensamiento sistémico se basa en esto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Perfecto. Rápidamente, para que ya con esto cerremos y yo creo que el sábado vemos la parte que de hecho creo que si no mal recuerdo en algún momento también lo vimos, el pensamiento disruptivo. Y esto es parte hoy en día tenemos que ser mucho más creativos desde el punto de vista de cómo vamos a generar este emprendimiento si es que lo queremos hacer o, porque muchos de tus compañeros no he leído lo tuyo, por eso no te puedo decir, pero muchos otros sí están pensando en generar emprendimientos, ¿no? Independientemente de que ahorita a lo mejor estén trabajando en una empresa o a lo mejor estén trabajando ya en una creación de empresa suya, están pensando hacer algo nuevo. Entonces, la misma situación nos obliga a ser distinto, a pensar diferente y a contemplar que la economía cambió, la manera en cómo hacíamos las cosas es muy distinta, la manera en cómo compramos algo es diferente, se ha modificado. Entonces, si antes a lo mejor no nos habíamos visto forzados a hacer algo diferente, Juan Pablo, ahorita ya nos queda de otra. Las mismas empresas están cambiando la manera en cómo estamos trabajando, la manera en cómo interactuamos, incluso cómo convivimos con otras personas que no son las de nuestra familia, han cambiado completamente. Ya tenemos muchos meses, y digo tenemos porque yo no he tenido, o sea, yo prácticamente no he estado en mi casa, pero la gran mayoría de la población sí. Entonces ya piensa distinto y obviamente va a actuar de una manera distinta. Por eso este es el mejor momento, es idóneo para que nosotros también generemos cambios, porque la gente va a entrar a una nueva dinámica y es mucho más fácil que sepamos cómo va a ser esa dinámica y la analicemos para proponer algo distinto. Por eso dice pensar diferente sobre la forma de pensar y ver. Ese es un pensamiento creativo. Pensar y ver diferente, esa es una percepción. Lo que tenemos que hacer es actuar distinto porque así vamos a obtener resultados diferentes. Y la plática de Eduardo Tafoya es muy interesante porque si hay alguien que le ha costado trabajo en términos generacionales cambiar, es a la generación baby boomer, que son personas de más de 60 años. O sea, ellos nacieron con otra forma de ver la vida. Ellos no nacieron con temas de tecnología. Entonces también vamos a hablar de cómo incluir, cómo hoy ya la tecnología hay muchas opciones, como por ejemplo las compras en línea, o las compras a través de aplicaciones, o el darnos a conocer en redes sociales, ya es un tema indispensable, sin el cual no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, si tienes alguna duda, adelante. Si no, aquí dejo la clase. ¿Cómo estás? Muy bien, profe. Qué bueno. Sí tenía una duda con el trabajo el cuestionario para el proyecto. Ajá. Eh, Ahí no supe, era como un cuestionario como para ingresar a la universidad o algo así, ¿no? Pero no supe si enfocarlo a, pues ya estoy estudiando, no sé qué, no sé cómo enfocar el cuestionario. No te preocupes. Nada más dime una cosa. ¿Tú ya hiciste que es el plan personal? No. Ese es el que me interesa que hagas, porque este es de donde voy a basarme para tener tu calificación de tu plan. El otro lo puedes hacer, no hay ningún problema, es un PDF de hecho, es muy largo, sí te vas a tener que tomar tiempo, pero este me interesa más desde el punto de vista de que es tu entregable, porque aquí estás haciendo justamente una planeación de esas metas que en algún momento sacamos. ¿Te acuerdas que estuviste en la primera reunión, en la primera clase, ¿no? Sí. Y vimos que había que buscar un FODA, o sea, había que hacer nuestro propio FODA. Y ahí fue donde vi lo de procrastinar. Pues sí, sí, León, ni modo. Entonces, y aún así, fíjate, ya 2 carreras, y la verdad es que tienes una edad que ya muchos de los otros tus compañeros hubieran dicho, yo esa edad con 2 carreras, ¿no? ¿Qué queremos de manera específica? Busca una debilidad que tengas o una oportunidad
de las que hayas escrito y enfócate en esas para desarrollar tu plan personal y tu plan profesional. Con una, porque luego cuando le ponemos demasiados cambios, sucede como la lista de los 10 propósitos de Año Nuevo, ¿no? Que no hacemos ninguno y que seguimos, casi reciclamos la lista para el siguiente año, nada más que le ponemos 2020 y así vamos modificándolo. Solo uno, solo una debilidad que tú sepas que puedes cambiar y esa es la que vas a escoger. Y solo una oportunidad que tú sepas que puedes desarrollar y esa es en la que vas a trabajar. ¿Qué es lo que quiero? Me gustaría que hicieras, obviamente hay que hacer metas SMART, o sea, que esta debilidad o que esta oportunidad que tú hayas elegido sea muy específica. ¿No? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar em, de procrastinar, o sea, de postergar las cosas, ¿cómo podremos dejar de hacerla? ¿No? O sea, ¿cómo dejo de procrastinar? Así de específico. Que sea medible. Bueno, pues si antes tenía algo que no había hecho durante 3 meses, bueno, ahora lo voy a hacer que en un mes o dos, o sea, es decir, bajarle a esos 3 meses y que realmente sea alcanzable, que tú sepas que la puedes realizar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otro de tus compañeros que siempre ha estado postergando aprender inglés. Entonces, nos queda clarísimo que si la tiene como una de sus metas, meta específica, hablar inglés, sí, pero ¿cuánto? 20, 40, 80 o 100, porque de ahí depende que sea medible y alcanzable, ¿cierto? O sea, no es igual decir, ay, voy a hablar inglés en una semana. Pues, Sí, correcto. ¿estás de acuerdo? Sí, pero en el momento en que ya no es medible y sobre todo alcanzable, la avientas, ay, no, es que está muy difícil. Es como cuando, es que tú no aplicas porque estás muy delgado, pero cuando uno va al nutriólogo, si le dices al nutriólogo, quiero bajar 100 kilos en 2 meses, se ríe, ¿no? No es posible, o sea, ni siquiera haciéndote banda gástrica, para que me entiendas. O sea, de entrada, cuando es así, te dice, es que es gradual, porque incluso el mismo cuerpo necesita irse adaptando. Si tú no tienes una meta que puede ser alcanzable, luego, ¿qué haces? Pues la avientas. Ay, no pude. Ay, no pude. No tan chino. Por eso quiero que esas metas que tú vayas a poner sean medibles, pero sean alcanzables. Y obviamente que sea relevante. O sea, para ti, ¿cuál va a ser ese gran logro que vas a tener? O sea, ¿cuál va a ser ese wow, sí lo logré? ¿No? Y tiempo definido. ¿Cuánto tiempo? Quiero bajar, por ejemplo, alguien lo puso, ¿eh? Quiero bajar 10 kilos en un año, algo sí puso. Yo dije, órale, me parece bastante bien. O sea, 10 kilos en un año se me hace específica, se me hace medible, incluso empezó a desarrollar qué es lo que va a hacer y cómo va a empezar a cambiar el régimen alimenticio, no solamente de él, sino de toda su familia. Entonces dices, órale, y dice, es relevante, claro, porque voy a mejorar mi salud, pero también la de mi familia, la de mi hija y la de... Dices, órale. Entonces, algo así me gustaría que hicieras, ¿ok? Este también lo puse como una actividad en académica, pero lo que me interesa es que hagas y en este, si te das cuenta, responde las preguntas, porque eso va a ser mucho más fácil. ¿Qué quieres hacer? Bajar de peso, ¿no? Pues, ¿qué vas a hacer? Pues puedo hacer dieta. ¿Qué dieta? Pues la keto que está de moda. No, keto no. ¿Cómo keto? Mejor la ayurveda. No, ¿cómo esa? Mejor la de ¿cómo se llama? Los estos que nada más comen semillas, carne y frutas. Ya no me acuerdo. No, yo. ¿Cómo se llama? No, no es vegana. Hay una dieta la dieta de los hombres que vivían en las cavernas que solo comían lo que cazaban. ¿Cómo se llama esa época híjole, ya Paleo, ¿no? Algo así, Sí, ¿no? es la paleo, pero tiene que ver, es paleo porque es de la época paleolítica, que fue cuando el ser humano vivió más tiempo, por eso se usa mucho, esa es la realidad. ¿Qué es lo que hacían? Comían los animales que cazaban, comían granos que encontraban, comían pocas verduras, comían pocas frutas y solamente las de la temporada. Entonces, obviamente si te pones a ver, tienen un muy bajo consumo de azúcares
tienen proteína y tenían semillas, ¿no? Que es lo que les daba energía. Entonces, por eso incluso desarrollan un físico mucho más fuerte. Por eso es la dieta paleo. Entonces, pues, se va a hacer? Pues dieta paleo, ¿no? Es decir, lo que quiero es que hagas todo este círculo, lo puedes hacer en un Word, que es más fácil que hacerlo en el círculo, pero lo que quiero es que desarrolles toda, de inicio a fin, todo el planteamiento de tu meta, cualquiera que ésta sea. ¿Ok? Ok. Entonces, este es el que me gustaría que hagas. De hecho, le puse para el sábado. Revísalo, ve qué otras actividades no has hecho, hazlas y me las mandas. Pero es muy importante que esto lo hagas, porque de aquí sale todo tu plan personal y profesional. ¿Ok? Ok. Y revisa las otras actividades. Si no, me las mandas por correo electrónico, ¿va? Ok, muy bien. Porque creo que las primeras sí las alcanzaste a hacer, pero esta vi que no la habías hecho, por eso te escribí. Sí, las de esta semana, ajá. Sí, exacto. Entonces, haz esa, sí, porque esa es la que me interesa que hagas. Porque de aquí Ok. sale todo el plan. Sí. O sea, de aquí no tienes opción. Por ejemplo, en control, tú qué, y te lo digo aquí en corto y qué bueno que nada más estamos los dos. ¿A ti qué te gusta? No qué te gusta. ¿A ti qué parte de tus debilidades encontradas es postergar? Busca a alguien que sepas que tiene autoridad en ti y que te va a ayudar a dar el seguimiento en algo que quieres hacer. Si no, lo vas a volver a soltar. Ok. ¿Ok? Por eso en el Sí. control, yo puedo ser tu control de aquí a que termine, pero si tu meta va más allá de las 5 semanas, sí necesitas a alguien que esté atrás de ti diciéndote, ¿y qué pasó con esto? ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas avanzando? Para el tiempo que definiste, ahorita ya deberías estar en tanto por ciento. ¿Lo estás logrando? Porque si no tienes a alguien, sobre todo que tú no eres de autocontrol, si no tienes a alguien que esté encima de ti por tu personalidad, va a ser, vas a volver a soltarla sin haberla logrado. Por eso es importante que cuando veas debilidades digas, yo sí necesito a alguien que me esté que esté atrás de mí marcándome el paso. Ok. ¿Has visto esos coach que hay veces que le dicen a la gente, dame 5 más? Y el otro dice, no, ya no puedo, o sea, me estoy muriendo. Sí, sí, sí. Y terminas dándole los 5, ¿no? Sí. Porque dices, ¿y cómo él sí sabía que yo podía? Pues igual y no sabe, pero nomás te está presionando. Entonces te está presionando, pero también te está motivando, ¿no? Y vas muy bien, y tú puedes, y claro. Y tú así como de, sí, sí, es cierto, sí puedo, ¿no? Sí. Pero finalmente logras un poquito más, no te quedas en el, ay, no, nada más 10, no, no, dame 10 más, ¿no? Y dices, órale, sí pude, oh, bueno, pues ahora otras 5, ay, no, dame 5, bueno, está bien, entonces no me des 5, pues son 20, ¿no? Entonces, a eso Sí. es a lo que me refiero, sí necesitas a alguien que esté dándote seguimiento y al mismo tiempo también te aplauda los logros. Porque Ujú. acuérdate que como seres humanos tenemos dos tipos de motivaciones. Hay una que es interna y otra que es externa. Hay gente que es automotivada y autocontrolada, pero para quienes no lo son, sí necesitan a alguien que esté fuera dando seguimiento, pero también celebrando esos logros que vas obteniendo. Y incluso con la que puedes ir negociando, decir, mira, la verdad es que yo pensaba que para agosto, pero no voy a llegar en agosto, pero no, no me lo dices en agosto. Me lo dices en julio, porque si me lo dices en julio, y entonces dices, bueno, está bien, no vas a llegar en agosto, pero entonces, ¿qué? ¿Septiembre está bien? ¿Mediados? Y tú dices, bueno, sí, Ujú. órale, sí, mediados. Pero finalmente sigues teniendo un avance. La intención es que en este plan personal no avientes, sino que sí lo hagas. Ok, sí. ¿Ok? Bueno, Sí. ¿alguna duda sobre el plan personal? No, está muy, muy sencillo. Ya sé, pero ahora hazlo, mano. A ver, hazlo. Sí. Ándele. Ok. Bueno, que tengas muy buena noche. Igualmente, profe, nos vemos. Muy buena noche, hasta luego. Adiós. Bye.